Ok. Hola a todos, mi nombre es María Elena, trabajo en el equipo de capacitación y soporte técnico de Redscreen. Quiero darles la bienvenida al seminario Web Planificación Cero Neto con Redscreen Expert. Vamos a estar utilizando la última versión del software, la versión 9.1, que fue lanzada a principios de noviembre del 2023. Hoy vamos a aprender cómo esta herramienta de planificación cero neto está facilitando la descarbonización de portafolios enteros a escala. La agenda de hoy abarcará lo siguiente. Voy a empezar proporcionando un poco de contexto alrededor de lo que es Redscreen, para los que no lo conocen. Luego, la planificación cero neto tiene dos partes esenciales, que son el marco de descarbonización de portafolio y los arquetipos de renovación profunda a nivel de instalación. Entonces, voy a explicar en qué consiste el marco de descarbonización de portafolio y seguido discutiré cómo los arquetipos son el punto de partida de esta herramienta. Luego vamos a explorar la herramienta de planificación cero neto. Aquí pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo demostrando en vivo esta herramienta. Y por último, hemos reservado un tiempo al final de la presentación para una sesión de preguntas y respuestas de alrededor de 20 minutos. A lo largo de la presentación pueden escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del seminario. Y antes de empezar, este webinar está siendo grabado y pronto estará disponible en nuestro canal de YouTube. Para empezar con el contexto, les daré una definición de qué es Redscreen. Redscreen es un software de gestión de energía limpia que permite la planificación, implementación, monitoreo y generación de informes para proyectos bajos en carbono. Redscreen está disponible en 38 idiomas y lo puedes descargar sin costo desde nuestra página web www.redscreen.net. ¿Quiénes somos? Somos parte del Departamento de Recursos Naturales de Canadá y estamos basados en el Laboratorio de Investigaciones Calmet Energy que queda a las afueras de Montreal. Tenemos 3 unidades internas. La unidad de innovación, que se encarga de desarrollar el software y desarrollar las bases de datos. La unidad de incorporación de datos en Redscreen, que es un servicio que prestamos para ayudar a organizaciones del servicio público a integrar sus datos en nuestra plataforma. Y aquí ayudamos a automatizar y a estandarizar datos para que sus portafolios estén al día. Por último, la unidad de capacitación encargada de dar soporte técnico y de capacitar a nuestros usuarios. Okay. Cuando bajas el software y lo abres en tu computadora, esta es la pantalla que vas a ver, la pantalla de inicio. Aquí se muestran muchas de las funciones que tiene el software. A nivel de instalaciones individuales, si nos enfocamos nuestra atención al círculo que está en el medio de la página, tenemos 3 módulos de análisis. Primero, el módulo punto de referencia. Este se utiliza para hacer análisis de comparación de consumo energético. Rápidamente puedes comparar una instalación con otras instalaciones del mismo tipo en la base de datos. Luego tenemos el módulo de factibilidad. Este se utiliza para analizar proyectos de energía limpia. Se evalúan el consumo energético, los costos, las emisiones, las finanzas y los riesgos. Por último, tenemos el módulo de rendimiento. Este se utiliza para monitorear y para análisis avanzados como regresiones en tus datos de energía. Esto te permite monitorear y verificar el rendimiento energético de tus instalaciones. Aquí en la columna de la derecha podemos ver todos los tipos de instalaciones que se pueden analizar. Y aquí se incluyen plantas de generación de energía, plantas de cogeneración, plantas de generación con almacenamiento de energía, bienes inmuebles como instalaciones industriales, agrícolas, comerciales, institucionales, residenciales o militares. También el usuario puede enfocarse en el análisis de una medida individual y no analizar toda la instalación. Igualmente puedes analizar también medios de transporte y por último puedes realizar un análisis genérico utilizando definido por el usuario.
En la columna de la izquierda, arriba se encuentra el analizador de energía virtual, que es una muy buena manera de comenzar cuando estamos hablando de analizar una instalación específica. En esta misma columna, en la parte inferior, tenemos el cuarto módulo de análisis de portafolio o de cartera. Este módulo se utiliza para la gestión de energía no solo de un edificio o una instalación, sino un conjunto de instalaciones. Dentro de este módulo se encuentra la nueva herramienta de planificación cero neto. Y por último, aquí al final está un archivo de ejemplo donde se utiliza la nueva herramienta que puedes abrir si quieres explorar el software después de esta presentación. Ahora quiero hablarles un poco sobre nuestros usuarios. Tenemos una gran comunidad a nivel mundial, contamos con más de 800.000 usuarios y continuamos creciendo con alrededor de 40.000 usuarios al año. Nuestra comunidad se divide en tres grupos. El primer grupo son los usuarios que son propietarios y operadores de instalaciones, frecuentemente propietarios de grandes organizaciones con múltiples instalaciones. De este grupo es de donde realmente vienen las reducciones de emisiones de GDI o la producción de energía limpia. Segundo, tenemos al grupo más grande, que son los proveedores y facilitadores de servicios. Estos son los que trabajan para apoyar al primer grupo de usuarios, los propietarios y operadores. Aquí se encuentran usuarios que trabajan como consultores, ingenieros o arquitectos para compañías que proveen servicios, como servicios públicos, servicios de energía, instituciones gubernamentales, con el propósito de facilitar la implementación de proyectos de energía limpia. Y el tercer grupo son usuarios en el sector de educación superior. Tenemos profesores de universidades que utilizan el software para educar y para sus trabajos de investigación, y estudiantes que utilizan el software en sus clases y en sus proyectos de investigación. Ya tenemos más de 1.500 universidades a nivel mundial que están utilizando RedScreen. Desde hace más de 25 años, en RedScreen hemos dado soporte a nuestros clientes en cuanto a análisis de portafolio. Recientemente ayudamos a lograr estudios importantes de portafolios enteros que inspiraron nuestro trabajo actual en la unidad de desarrollo del software. Quiero hablarles un poco de estos proyectos. Aquí a la izquierda mostramos que un trabajo que hicimos con la NASA en 2015 y 2016 para ayudar con su plan de sostenibilidad estratégica, con un análisis de portafolio que incluyó todas las instalaciones de la NASA en Estados Unidos, que eran más de 800 instalaciones. También trabajamos con el Consejo de Universidades de Ontario, ayudando con el análisis de comparación y factibilidad para sus 21 universidades, que cuentan con más de 1.300 edificios. Por último, trabajamos con el Departamento de Defensa Nacional de Canadá, donde completamos su plan de carbono neutral para el 2050. Este fue logrado realizando un análisis de factibilidad de su portafolio que consta con más de 8.000 instalaciones militares a través del país, incluyendo bases militares, artillería, entre otros. Además de proporcionar soporte a nuestros clientes, como lo hicimos en estos tres casos, también procuramos integrar cualquier desarrollo y mejora que encontremos al trabajar en estos proyectos, simplificando y automatizando el proceso. Y como resultado, en este caso, se desarrolló esta nueva herramienta de planificación cero neto de la que vamos a hablar hoy. La herramienta en sí está basada en estudios y proyectos reales que fueron realizados por nuestro equipo en colaboración con nuestros socios. ¿Cómo se financian este tipo de proyectos? En los últimos 3 años hemos tenido diferentes fuentes de financiamiento. Las actualizaciones al software que presentaremos hoy han sido posibles debido al financiamiento de el laboratorio de Canmet Energy a las afueras de Montreal, que es parte del Departamento de Recursos Naturales de Canadá, la Secretaría del Treasury Board of Canada, específicamente de su Greening Government Fund, el Departamento de Defensa Nacional de Canadá, el operador del Sistema Eléctrico Independiente de Ontario, mejor conocido como IESO,
Y por último, por supuesto, de nuestros ingresos provenientes de las suscripciones anuales a la versión profesional del software. Este dinero se invierte directamente al desarrollo y soporte técnico del software. Como resultado de estos proyectos grandes antes mencionados, en particular el proyecto con el Departamento de la Defensa Nacional de Canadá, hemos desarrollado el marco de descarbonización de portafolio. Este está centrado alrededor del software, como se ve en la imagen. Este proceso que hemos adoptado es similar a otros estudios de neutralidad de carbono que hemos estado investigando para tratar de adoptar métodos similares, utilizados en la industria y en el gobierno, por lo que sigue muy de cerca otras metodologías. El marco de descarbonización es la base de la herramienta Planificación Cero Neto. Y antes de saltar a explicar los pasos del marco, quiero ofrecerles una definición breve sobre lo que es un plan cero neto. Un plan cero neto es una estrategia a largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr un balance entre la cantidad de emisiones producidas y las removidas de la atmósfera. Y esto básicamente es el objetivo de la herramienta, ayudar a planear la reducción de emisiones de portafolio. Entonces, la herramienta de planificación cero neto sigue los pasos del marco de descarbonización que se explicarán a continuación. Empecemos con el paso 1, que comienza en la parte superior del círculo. Este se trata sobre establecer tus emisiones de GEI de referencia y establecer un objetivo. Por ejemplo, el gobierno de Canadá tiene un objetivo de reducción de emisiones en sus instalaciones del 40% para el 2025 y 90% para el 2050, el cual está alineado con el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Pero si todavía no se tiene una referencia real y no se ha estado midiendo ni monitoreando los datos del consumo energético y las emisiones, entonces podemos pasar al paso 2, que consiste principalmente en establecer una referencia o línea de base del consumo de energía y emisiones de las instalaciones, usando simulaciones de modelos de energía desarrollados en el módulo de análisis de factibilidad. El paso 3 consiste en identificar las emisiones GEI que resultarán de la transición de la red eléctrica hacia energías más limpias. Y esto es un factor que ocurre externo a las instalaciones. Los gobiernos, empresas privadas, servicios públicos, entre otros, están tendiendo a crear cambios en la red para reducir sus emisiones. Esto tiene un impacto en las instalaciones individuales, ya que las emisiones resultantes del consumo de electricidad van a ser menores. Y lo que ocurre en este paso es básicamente separar las reducciones que vienen como resultado de cambios en la red de las reducciones resultantes de las acciones que ocurren dentro de las instalaciones. En el paso 4, antes de empezar a proponer cualquier medida, queremos observar detenidamente qué instalaciones se podrían o deberían eliminarse del portafolio. Si están en muy mal estado y no se usan, se deberían vender o eliminar. También ahora con los acuerdos de trabajo híbrido en algunas instalaciones se podrían consolidar algunos edificios de oficina, reduciendo así el tamaño del portafolio y a su vez la cantidad de emisiones. Seguimos con el paso 5, donde realmente empieza la acción del marco de descarbonización. Aquí es donde ocurren las reducciones de emisiones debido a la implementación de medidas de eficiencia energética. Se trata de intentar conseguir la mayor reducción de la manera más rentable posible. El paso 6 es un paso importante que consiste en la electrificación de la calefacción. Últimamente en la industria se oye mucho, vamos a electrificar todo. Y en eso es lo que está basado este paso. Podrás ver lo importante que es este paso, pero también lo costoso que puede realmente ser. Queremos poder planear de manera inteligente y el software está para ayudarte a hacerlo. El paso 7 viene después de que ya has realizado tus medidas de eficiencia energética, ya has electrificado tus sistemas de calefacción. Ahora en el paso 7 se trata de producir energía renovable en tus instalaciones para proporcionar la mayor cantidad de electricidad, pero de la manera más rentable posible.
Ahora, el paso 8 consiste en comprar energía renovable generada en un lugar externo a tus instalaciones. Por ejemplo, no vas a cubrir un edificio entero de paneles solares para lograr net zero. Tendrá más sentido comprar energía renovable de granjas grandes de viento o solares. El paso 9 consiste en la compra de compensaciones de carbono para cubrir ese último 10% de emisiones. Compensaciones de carbono como las provenientes de proyectos de reforestación, mejoras agrícolas, entre otras. Y por último, el paso 10 es sobre monitorear el progreso y reportarlo. Y por eso esta imagen se muestra como un círculo, porque realmente es un proceso continuo. Aquí empiezas a monitorear el consumo para asegurarnos de que el plan está funcionando y de que estás logrando consistentemente ahorros de energía y emisiones. Y también para poder identificar si no está funcionando para hacer los ajustes necesarios. Ok, ahora que ya sabemos qué es el marco de descarbonización de portafolios, podemos explicar cuál es el rol de los arquetipos de reducción profunda. Primero que nada, los arquetipos de renovación profunda son archivos de Redscreen de instalaciones individuales que fueron desarrollados para reflejar modelos de energía típicos para distintos tipos de instalaciones. El marco de descarbonización utiliza estos arquetipos individuales para rápidamente generar tu portafolio con los parámetros escogidos. Hemos desarrollado un conjunto grande de estos arquetipos y seguimos agregando. Por ejemplo, aquí a la izquierda se puede ver un arquetipo nuevo que agregamos recientemente para una instalación de fabricación de vehículos típica. A la derecha podemos ver la variedad de medidas de eficiencia energética, energía renovable, entre otros, que se pueden implementar para la reducción del 89% del consumo y emisiones de este tipo de instalación. No voy a entrar en más detalles sobre estos arquetipos hoy, pero puedes ir a nuestro canal de YouTube, Redscreen eLearning, y también al sitio web de la Conferencia Mundial de Redscreen para aprender más. Entonces, básicamente, nuestra herramienta comienza con estos arquetipos. El resto de la presentación estará enfocado en esta herramienta de planificación cero neto del portafolio completo. Antes de comenzar con la demostración, quiero resumir lo que va a ocurrir. Vamos a establecer unas configuraciones específicas para nuestro plan. Como se ve en la imagen de la derecha, fíjense que se siguen los pasos del marco de descarbonización y una vez que ejecutemos el plan, se producirá un portafolio y una variedad de gráficos, incluyendo el gráfico de cascada que se muestra en la imagen de la izquierda. Fíjense que también el gráfico contiene un desglose de las emisiones alineado con los pasos del marco de descarbonización. Ok, ahora voy a cambiar la pantalla al software en vivo para demostrarles cómo ocurre esto directamente en Redscreen. Ok, primero abrimos el software y lo primero que vamos a ver es la página de inicio. Si quisiéramos hacer un análisis de instalación individual, comenzaríamos con el analizador de energía virtual. Pero hoy vamos a hacer un análisis de portafolio. Vamos a ir a mi cartera, que es el módulo de análisis de portafolio. Los archivos de portafolio son archivos compuestos de archivos de instalaciones individuales. Este módulo combina estos archivos individuales y proporciona una vista completa del portafolio. Que vamos a hacer clic en mi cartera y se abren todas las opciones para comenzar un portafolio. Hoy vamos a empezar con un proyecto en blanco. Y antes de empezar, quiero que vean rápidamente el menú superior
que tiene las pestañas que están disponibles para estudios de instalaciones individuales. Porque ahora que pasemos a portafolio, las pestañas cambian. Tenemos las pestañas de ubicación, instalación, energía, costo, emisión, finanzas, riesgo, datos, analítica, informes y personalizado. Le damos a proyecto en blanco. Fíjense que el menú superior ahora es distinto. Ahora tenemos las pestañas cartera, panel de control, plan, informe y personalizado. Vamos a empezar con la pestaña llamada cartera. Para aquellos de ustedes que están familiarizados con cómo crear portafolios en RedScreen, la versión anterior solo tenía este botón. Este botón te permite crear un portafolio con archivos de instalaciones individuales previamente creados. Básicamente puedes arrastrar y soltar tus archivos en esta zona o puedes buscar los archivos en tu computadora dándole este botón y seleccionando los archivos. Y básicamente lo que va a hacer RedScreen es crear un portafolio basado en todos los archivos escogidos. En la nueva versión agregamos dos botones. Agregamos el analizador de energía virtual, pero ahora a nivel de portafolio. Ahora puedes crear un portafolio con arquetipos. Y aquí están disponibles todos los arquetipos que están en RedScreen. Arquetipos de centrales de generación, cogeneración, arquetipos de generación de electricidad con almacenamiento, bienes inmuebles y transporte. Vamos a enfocarnos en el otro botón nuevo, que es la herramienta de planificación Cero Neto. La interfaz es muy parecida a la del analizador de energía virtual que acabamos de ver. La diferencia es que en esta herramienta los arquetipos accesibles están limitados a bienes inmuebles, por los momentos. Esta es la primera ventana de dos ventanas en las que trabajaremos para configurar el plan Cero Neto. Ok, empecemos. Vamos a ponerle un nombre específico a nuestro plan. Vamos a decir que vamos a tener un plan Cero Neto para el 2050. Y queremos nombrarlo porque aquí podemos realizar varios planes para escoger el que más nos funcione. Entonces queremos poder identificarlo. Esta ventana tiene dos secciones. La sección inferior, arquetipos, que es donde realmente vamos a enumerar todas las instalaciones de nuestro portafolio. Y la sección superior, predeterminado, que se va a utilizar para agilizar el ingreso de datos. No queremos ingresar la ubicación muchas veces si todas nuestras instalaciones se encuentran en la misma ubicación. Entonces, vamos a configurar la ubicación predeterminada para nuestro portafolio. Le vamos a dar clic en el icono del mundo. Automáticamente está configurado en Quebec, pero fíjense que lo va a hacer lento porque el streaming puede no verse. Pueden seleccionar cualquier ubicación en cualquier parte del mundo. Para el ejemplo de hoy, configuraremos la ubicación predeterminada en Oakville, Ontario. Le damos doble clic aquí y nos va a llevar a la ciudad de Oakville. Donde está el pin representa la ubicación física de nuestra instalación. Entonces vamos a configurar el pin para nuestros edificios de oficina. Vamos a reducir un poco el zoom. Y nuestros edificios se encuentran entre estas dos autopistas. Vamos a aumentar un poco el zoom para encontrarlos. Y le damos doble clic sobre nuestra instalación. Fíjense que ahora el pin está encima de nuestra instalación. Ok, aquí nos encontramos en la base de datos meteorológicos de RedScreen. Y queremos encontrar la estación meteorológica más cercana a nuestra ubicación. La base de datos de RedScreen contiene más de 6.700 estaciones
de colección de datos climáticos, desde suelo o desde satélites de la NASA. Y básicamente lo que hace el software es encontrar las 10 estaciones más cercanas y las pone aquí en una lista y indica la distancia a nuestra instalación. Para esta instalación, la estación más cercana es la estación del aeropuerto de Toronto. Vamos a reducir un poco el zoom para ver dónde se encuentran las estaciones. Aquí tenemos la estación del aeropuerto de Toronto y la segunda es Burlington Pierce, que queda aquí. Entonces, vamos a coger la estación de Burlington Pierce, ya que está más cercana al agua y es más relevante para nuestra ubicación, que también está cerca al agua. Entonces le damos doble clic en Burlington Pierce y le damos al botón de pegar datos. Ok, ahora queremos pegar estos datos de ubicación en todas nuestras instalaciones. Entonces le vamos a dar a clic aquí, copiar a todos. Le damos sí. Ahora la ubicación de la sección predeterminada y la ubicación arquetipo son igual. Aquí pueden entrar y escoger una ubicación específica para cada edificio. Pero hoy, para hacerlo más rápido, vamos a usar la misma ubicación para todos los edificios. Ok, ahora vamos a configurar el tipo de arquetipo predeterminado. Aquí deberíamos escoger el tipo de instalación más común en tu portafolio para minimizar el ingreso de datos. En nuestro ejemplo, la mayoría de nuestras instalaciones, vamos a decir que son edificios de oficinas, entonces lo pondremos como tipo de instalación predeterminada. Entonces aquí escogemos tipo de instalación comercial institucional, tipo edificios de oficina, descripción oficinas grandes. Y le vamos a dar clic aquí a copiar todos para tener estas especificaciones en los arquetipos. Ok, ahora vamos con la sección inferior, arquetipos. Esta sección es donde vamos a listar todas nuestras instalaciones de nuestro portafolio. Nuestro primer edificio tiene las mismas configuraciones que las ya predeterminadas. Entonces le vamos a poner un nombre para poder identificarlo luego en los gráficos que se generarán. Lo vamos a llamar complejo de oficinas. Y como vimos en el mapa, tenemos dos edificios. No vamos a modelarlos separados porque son del mismo tipo de instalación. Ahora, cuando queremos crear más arquetipos a nuestro portafolio, simplemente le vamos a dar al símbolo de más y fíjense que se copian automáticamente las configuraciones predeterminadas. Vamos a llamar a este nuevo grupo suites de oficinas y este tenemos 3, pero ahora en vez de ser unos edificios de oficinas grandes son medianos. Continuamos agregando, digamos que ahora tenemos una torre de apartamentos. Entonces vamos a ajustar el tipo. Sería residencial, edificios de apartamentos. Y vamos a dejarlo de gran altura. Digamos que también tenemos una tienda comercial. Y vamos a cambiar el tipo a venta al por menor. Y por último vamos a agregar unas suites de apartamentos. Y de este vamos a decir que tenemos 3. Y ajustamos residencial, edificio de apartamentos, de mediana. Vamos a decir que estos son de mediana altura. Prácticamente lo que hicimos fue construir un portafolio ficticio de un propietario de bienes inmuebles comerciales y les vamos a mostrar y les mostramos
qué tipos de arquetipos están disponibles para que puedan crear un análisis de factibilidad rápidamente para cada instalación y el portafolio entero. Antes de pasar a la siguiente ventana, quisiera mencionar que el campo de instalaciones eliminadas se utiliza para cuando tenemos un edificio muy viejo que se va a demoler o vender. Lo vamos a contar aquí, para que se tome en cuenta para el caso propuesto del análisis. Hoy no lo vamos a utilizar, pero quería que supieran para qué sirve este campo. Ahora pasamos a la siguiente ventana dándole clic aquí, siguiente. Esta es la pantalla que mostramos en las diapositivas, que es básicamente el marco de descarbonización del portafolio paso a paso. Y lo que queremos es seguir estos pasos de esta lista y así preparar el plan cero neto de este portafolio. Ok, paso 1, emisiones de GDI de referencia y objetivo. Para nuestro ejemplo, no tenemos referencia disponible. Estamos empezando a pensar en reducir nuestro consumo de energía y emisiones y no hemos llevado ningún tipo de monitoreo de nuestro consumo, así que vamos a dejar esto en blanco. Para nuestro objetivo vamos a utilizar el mismo objetivo del gobierno de Canadá. Queremos reducir 90% de nuestras emisiones para el año 2050. Ok, pasamos al paso 2, energía y emisiones de GDI de la línea base. Básicamente queremos estimar cuántas son nuestras emisiones basadas en el consumo de energía de nuestro portafolio. Y aquí el software es bastante inteligente y utiliza el consumo energético modelado para cada uno de los arquetipos que agregamos en la ventana anterior, junto con los factores de emisiones de GDI para estimar el número total anual de emisiones para todo nuestro portafolio. Entonces, primero hay que seleccionar de dónde queremos que venga el factor de emisión de GDI. Y aquí tenemos tres opciones. La que sale automáticamente cuando abres la ventana, actual, análisis de emisiones. Esta opción utiliza el factor de emisiones actual que utiliza la hoja de cálculo emisión de una instalación individual. La segunda opción, y esta opción es la que vamos a utilizar hoy, que dice base de datos proyectado, que utiliza el factor de emisión correspondiente al año en el para Canadá y provincias de Canadá. Si nuestro portafolio se encuentra en otra ubicación o ubicaciones, debemos configurarlo antes de empezar con este plan. Y la última opción, definido por el usuario, que como el nombre lo dice, es prácticamente definir el factor de emisión del año de referencia. Estos valores también deben estar configurados antes de realizar el plan cero neto. Así que usaremos el factor de base de datos con el año de línea de base 2022. La última parte de este paso es seleccionar el sistema de calentamiento del caso base. Aquí podemos escoger el sistema que aparecen ya en los arquetipos, instalaciones arquetípicas, pero si ya sabemos por alguna razón cuál es nuestro sistema de calefacción, de repente tenemos todas nuestras instalaciones consumen gas natural con una eficiencia estacional de 75%, entonces lo pondríamos aquí. Si no, como es el caso de nuestro ejemplo, vamos a dejar la opción instalaciones arquetípicas. Ahora, en el paso 3, le decimos al software si queremos o no considerar que la red eléctrica se pondrá más limpia, de aquí al año en el que queremos lograr nuestro objetivo. En este caso, si queremos considerarlo, le damos clic aquí. Y de nuevo tenemos opciones para el factor de emisiones de GDI. La opción base de datos proyectado, al igual que en el paso anterior, utiliza el factor de emisiones del año que se está evaluando. Después está la opción cero emisiones, que asume que para el año que queremos lograr nuestro objetivo, las emisiones de la red serán cero. Muchos países se están comprometiendo con lograr cero emisiones en la red para el 2050, así que si el país donde se encuentran las instalaciones tiene esta meta, se podría usar esta opción. Y de nuevo tenemos la opción definido por el usuario. Así que usaremos los factores de la base de datos
y seleccionaremos el año 2050, que es el año en el que esperamos lograr nuestro objetivo. Seguimos con el paso 4. Para este ejemplo no vamos a considerar instalaciones eliminadas, pero si estuviéramos considerándolas, este sería el lugar. Continuamos con el paso 5, medidas de eficiencia energética. Como usuario, no hay que seleccionar ni ingresar nada en el paso 5. El paso 5 es el paso en el que el algoritmo que está detrás del plan cero neto considera las emisiones que se van a reducir en cada instalación al aplicar las medidas de eficiencia energética establecidas en los arquetipos. Y aquí, básicamente, se notifica qué tipo de reducción se va a utilizar en los arquetipos. Reducciones de 30-40% o reducciones de 80-90%. Si queremos considerar la electrificación de la calefacción, entonces estaremos usando reducciones de 80-90%. Y si no, estaremos usando reducciones de 30-40%, que son los arquetipos más económicos. Y podemos ver cómo cambia al marcar o no la casilla de incluir electrificación de la calefacción. Ahora dice 30%, 30-40, y si lo incluimos, 80-90. En el paso 6, ya que estamos considerando un objetivo de 90%, sí vamos a considerar la electrificación de la calefacción. Y para este paso se desarrolló un algoritmo inteligente que recorre cada instalación individual, que realiza múltiples iteraciones tratando de lograr nuestro objetivo. La razón por la que se desarrolló un ciclo iterativo para este paso es porque los hornos o calderas son bastante económicos, pero a la vez son menos eficientes. Entonces, la iteración comienza así. Si los objetivos de emisiones se alcanzan con hornos o calderas, se finaliza el análisis. Esto tiende a ocurrir en lugares donde la red eléctrica es más limpia y los precios de la electricidad son más baratos, como en Quebec. Pero si no se logran los objetivos, el algoritmo vuelve a iterar, pero esta vez el análisis va a considerar bombas de calor de aire, que son ahora más caras, pero más eficientes. Y si se logran los objetivos, se finaliza el análisis. Pero si no se logran, generalmente en sitios de mucho frío, el algoritmo itera una vez más, pero ahora incluyendo bombas de calor geotérmicas, que son bastante costosas. Podríamos también decirle al software que no considere una de estas, simplemente le damos clic a la que no queremos considerar. Una clave que hemos aprendido en nuestras investigaciones y una muy buena práctica en nuestra industria es que, aunque queramos electrificar todo, tenemos que ser bien inteligentes, ya que el manejo de demandas eléctricas pico no es nada sencillo, especialmente ahora que la demanda eléctrica está creciendo. Una alternativa podría ser tener sistemas de calentamiento de demanda pico que no dependan de la electricidad, y eso se puede poner aquí. Y básicamente estos sistemas solo se van a aprender cuando haya un pico en la demanda, lo cual no afectará tanto nuestras emisiones, pero sí va a ayudar a dimensionar el sistema, a reducir costos y en la confiabilidad en el sistema. Otra cosa que agregamos a este paso es una restricción al porcentaje de electricidad del caso base. Básicamente estamos diciéndole al software que máximo queremos consumir 100% de la electricidad consumida en el caso base. Y esto va a restringir un poco la electrificación. Continuamos con el paso 7, renovables in situ o renovables dentro de las instalaciones. Básicamente en el modelo, esto significa fotovoltaicos, ya que esto es lo que se va a instalar 90% de los casos. Sin embargo, puedes entrar a cada archivo individual y poner energía eólica o una pequeña turbina hidroeléctrica o una planta de biogás también. No hay límites de qué renovables se pueden poner en cada instalación. Lo único es que si no es energía solar, debes configurarlo dentro de los archivos individuales. Aquí se pueden poner restricciones en el tamaño que va a ocupar el conjunto de paneles solares relativo al tamaño del techo. Y esto se puede especificar para los distintos tipos de sistemas de calefacción mencionados en el paso anterior. Normalmente 100% del área del techo no está disponible.
ya que existen lugares de sombras, máquinas instaladas en el techo como aires acondicionados, unidades de calefacción, ventilación, a menos de que instales alguna estructura en el techo que te permita instalar sobre los equipos instalados. También, si quisieras instalar paneles montados en el suelo, es una posibilidad. Puedes evaluar qué área está disponible. Podrías instalarlos arriba de estacionamientos, entre otros. Vamos a dejar aquí los valores predeterminados. Continuamos con el paso 8, renovables fuera del sitio o externos a la instalación, que es básicamente comprar energía externa proveniente de grandes granjas de producción de energía eólica o solar. Compañías grandes como Microsoft, Amazon, Apple, Facebook compran grandes cantidades de energía limpia para sus instalaciones. Seguimos con el paso 9, compensaciones de carbono, que es prácticamente la compra de compensaciones de carbono para ese restante de emisiones que queda en nuestras instalaciones. El mercado de compensaciones de carbono actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, el costo está alrededor de 8 a 10 dólares la tonelada de CO2, que sería como unos 12 dólares canadienses por tonelada de CO2. Vamos a ponerlo aquí. Por último, el paso 10, seguimiento e informes del progreso. Este, más que un último paso, es un recordatorio de utilizar el módulo de rendimiento, de empezar a monitorear las facturas de energía o de calcular las emisiones usando medidores de entrada de energía a las instalaciones. Y así iremos logrando un cálculo más preciso de nuestras emisiones anuales. Y esto se puede hacer a nivel de instalaciones. Y después se puede volver a este plan y modificarlo según sea necesario. Al final de los pasos del marco de descarbonización se encuentran los parámetros financieros, que serán utilizados en el análisis. Y aquí podemos ajustar de acuerdo a nuestro caso. Por ejemplo, la tasa de inflación está configurada en 2%, que puede ser un poco bajo para el aumento de la inflación que hemos presenciado en Canadá en los últimos años, así que lo cambiaremos a 3%, que es más razonable. También podríamos ajustar la tasa de interés de la deuda. Podemos poner 8% si creemos que será más alto a largo plazo. Otra nueva función que agregamos es el precio sombra del carbono y la duración. Esta función te permite identificar el precio asociado a la reducción de las emisiones de GEI. Algunas organizaciones tienen precio sombra del carbono dentro de las mismas organizaciones, como en el Gobierno Federal de Canadá, que básicamente es darle un valor económico a la reducción. En nuestro ejemplo, consideraremos el precio sombra de carbono proyectado para el 2050 en Canadá, que es de 170 dólares por tonelada CO2, y consideraremos una duración de 20 años. Por último, quiero mostrarles que hay una opción específica de parámetros financieros para el Gobierno de Canadá. El Treasury Board of Canada tiene unos parámetros específicos para el análisis financiero realizado sobre cualquiera de sus instalaciones federales. Básicamente, los proyectos deben hacerse analizando un tiempo de vida de 40 años con un precio sombra de carbono de 300 dólares la tonelada. Para este ejemplo, vamos a dejar los valores definidos por el usuario. Esta última sección es para seleccionar qué resultados mostrar. Análisis de comparación, análisis de factibilidad, cascada, personalizado. Okay, entonces, en la primera ventana establecimos un portafolio de 10 instalaciones. Y en esta ventana configuramos todos los parámetros del análisis. Ahora quiero crear mi plan cero neto para el 2050. Le vamos a dar al botón calcular y le damos sí, esos son los arquetipos que quiero. Ahora el software está calculando para cada una de las instalaciones, está creando un archivo usando los arquetipos, está reuniendo los datos climáticos, datos de radiación solar, está tomando en cuenta los paneles solares, la inclinación del panel solar apropiada para nuestras instalaciones, está realizando análisis de costos y ahora terminó.
O sea que en menos de un minuto pudimos hacer nuestro portafolio de 10 instalaciones con un plan cero neto. Entonces aquí tenemos nuestro portafolio. Tenemos todas las instalaciones aquí enumeradas en una tabla que tiene muchos datos relevantes del análisis. Tenemos datos de el tipo de instalación, la descripción del arquetipo que se utilizó, datos del tamaño de la instalación, datos de la ubicación. Podemos también acceder a las imágenes de nuestras instalaciones. Se enseña qué sistema de producción de calor se escogió para cada arquetipo, los datos de los paneles solares sobre el techo, los datos de los paneles solares montados en el suelo, datos como cuántas compensaciones de carbono se compraron o cuántos renovables fuera del sitio se compraron. Si le damos doble clic a cualquiera de estas instalaciones, el archivo individual de esa instalación se va a abrir. Ahora veamos el panel de control. Está vacío. Esta hoja de cálculo se utiliza para nuestros propios análisis, para nuestro portafolio, y estos pueden ser análisis de comparación, factibilidad o rendimiento. Muy relevante para realizar reportes del portafolio completo. Los resultados del plan cero neto están bajo la hoja de cálculo plan. Vamos a cerrar las secciones de factibilidad y cascada, que son donde realizaríamos nuestros propios análisis sobre el grupo de instalaciones del portafolio creado en el plan. Ok, ahora vamos a ver qué nos arrojó la herramienta. Vamos a ver primero los gráficos de análisis de comparación. Tenemos el gráfico de comparación de consumo por metro cuadrado, que enseña el caso base, el caso propuesto para cada instalación, con esta línea azul que es el punto de referencia, y muestra una tabla en la parte inferior donde tiene todos los datos del gráfico. Tenemos el gráfico de comparación de consumo de emisiones por metro cuadrado. También podemos ver las emisiones del caso base y el caso propuesto. Ahora, en los gráficos de factibilidad, tenemos el gráfico de factibilidad de consumo de combustible. Aquí puedes ver el caso base del consumo de combustible, el caso propuesto y los ahorros. Y en los análisis de factibilidad podemos ver muchos datos de la viabilidad financiera, como costos iniciales, costos de OIM, pago simple de retorno, entre otros. El gráfico de factibilidad de emisiones de GEI muestra el caso base y el caso propuesto y los ahorros de emisiones. Y aquí queremos ver que casi todas nuestras instalaciones estén cerca de cero emisiones, ya que nuestro objetivo era 90%. Tenemos también el gráfico de factibilidad de costos de reducción de GDI. Y aquí podemos ver que los números son bastante altos y por experiencia esto se puede atribuir principalmente a la electrificación de la calefacción. Podemos ver que para el complejo de oficinas el costo está en $954 por tonelada de CO2, 729 para las suites de apartamentos y entre otros. Continuamos con el gráfico de costos iniciales que muestran la inversión del capital que se tiene que hacer para cada instalación. Por ejemplo, podemos ver lo grande que es la inversión para lograr net zero en la torre de apartamentos, más de $4 millones. Básicamente viene de la bomba de calor geotérmica. Y con los costos siendo tan altos, ahora vamos a ver el gráfico de valor presente neto, donde podemos ver que para todas las instalaciones el valor presente neto es negativo. También podemos ver gráficos de factibilidad de unidades
de intensidad de energía por metro cuadrado o intensidad de inversión por metro cuadrado, que son bastante útiles para comparar inversiones de energía. Y ahora, el gráfico más importante de la herramienta de planificación cero neto es el gráfico de cascada. Aquí podemos ver la línea de base de las emisiones, que fue estimada usando los arquetipos. Fue estimada alrededor de 1.200 toneladas de CO2 anuales. La reducción de emisiones debido a la reducción en la red eléctrica es bastante pequeño. Y la razón de esto es que en Ontario la red eléctrica es bastante limpia ya con respecto a las emisiones de GEI. Hay mucha energía nuclear, mucha energía proveniente de turbinas de agua y bastante energía de turbinas de viento y paneles solares que se han ido agregando con los años a la red. Entonces la reducción debido a la red es mínima para el 2050. Casi toda la reducción, alrededor del 70%, proviene de la implementación de medidas de eficiencia energética. Alrededor de 15% de la reducción viene de la electrificación de la calefacción. Una cantidad aún menor en renovables en las instalaciones, que es entendible ya que estos edificios ya tienen una red bastante limpia. La compra de renovables externos no va a hacer mucha diferencia tampoco. Y el resto de las emisiones, alrededor de 10%, proviene de la compra de compensaciones de carbono. Y ahora podemos ver el gráfico de cascada de costos, que muestra el desglose de los costos, por ejemplo, de las medidas de eficiencia energética. Cuestan 46% del total, pero están reduciendo 70% de las emisiones. Por el contrario, la electrificación de la calefacción cuesta 36% del total y solo está reduciendo 15% de las emisiones. Ahora, quiero mostrarles rápidamente, en lo que queda de tiempo, otro escenario. Y aquí quiero que vean que pueden crear múltiples escenarios hasta que se encuentre el plan de su preferencia. Vamos a abrir la herramienta de nuevo. Esta vez no tenemos que volver a ingresar la información del portafolio. Vamos a hacer algunos cambios. Digamos que cuando vimos los resultados del plan anterior y vimos los costos, de una vez sabemos que este plan no lo va a aprobar el director de finanzas de la compañía debido a que los costos y los valores presentes netos son negativos. Así que no vamos a ir a ese plan. No vamos a ir a presentar ese plan. Entonces, vamos a buscar otro que haga más sentido. Ahora vamos a cambiarle el nombre al plan. Ahora vamos a llamarlo Camino a Cero Neto para el 2030 en vez. Y continuamos a hacer nuestros cambios en la próxima ventana, dándole aquí a Siguiente. Ahora vamos a evaluar una reducción de 50% para el 2030. El paso 2 se queda igual. En el paso 3 vamos a poner en vez de 2050, 2030. Y ya vimos que la electrificación de la calefacción es muy costosa. Entonces vamos a evaluar ahora no incluirla. Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Y ahora vamos a darle a calcular. ¿Sí? Y va a crear el portafolio nuevo sin borrar el anterior. Está realizando todos los cálculos. La diferencia principal es que estamos viendo las emisiones de la red para el año 2030 en vez del 2050. Y no se están evaluando ni calderas eléctricas ni bombas de calor, de aire o geotérmicas en el caso propuesto. Y esto será bien parecido a medidas rentables típicas. Podemos ver ahora nuestro plan nuevo aquí. Ahora, como queremos llevar un plan práctico a los encargados de tomar decisiones financieras, vamos a enfocarnos en el costo de reducción de GDI. Y podemos ver cómo ahora el costo de reducir emisiones de GDI es negativo para todas las instalaciones, es decir, no cuesta lograr estas reducciones. De hecho, es que
significa que le va a costar dinero no implementar estos proyectos a la compañía. Otra cosa que queremos ver son los costos iniciales y podemos ver que estos costos son mucho más fáciles de presentar. Por ejemplo, la torre de apartamentos pasó de más de $4 millones a, ahora cuesta alrededor de $370,000. Y ahora vamos a ver el valor presente neto, que es ahora positivo para todas las instalaciones y en algunos casos hasta bastante alto. Ahora veamos los gráficos de cascada. Tenemos la misma línea de base anual que el plan anterior, pero ahora fíjense qué interesante, ahora la reducción debido a la reducción de emisiones en la red eléctrica es ahora negativa. Lo que quiere decir es que el factor de emisiones de GEI de la red eléctrica, en vez de ponerse más limpio, es ahora más sucio. Y esto se debe a que en Ontario algunas plantas nucleares van a cerrar alrededor del 2030 y la electricidad va a provenir de plantas de gas natural, mientras estas plantas se restauran. Y eso es tomado en cuenta en la base de datos de factores de emisión del valor proyectado para el 2030. Se logra 43% con las medidas de eficiencia energética, un poco más con renovables in situ, aún más un poco con compra de electricidad renovable fuera del sitio. Este portafolio no llega a una reducción de 50%, pero está bastante cerca. Si se quisiera, se pudiera comprar compensaciones de carbono para reducir el resto. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí para mantenerlos dentro del tiempo y continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, María, por esta excelente presentación, muy informativa e interesante. De hecho, tenemos varias preguntas para abordar. Una de las preguntas que nos han hecho mucho en privado es que algunas personas no ven la herramienta Plan Cero Neto en el software y preguntan cuál es la versión que permite tener acceso a esta herramienta. Ok. Un momento. Ok. Si vamos a RedScreen y le damos a archivo, aquí en la esquina inferior izquierda pueden ver la versión que tienes descargado en tu computadora. Aquí dice 9.1. Necesitas la versión 9.1 para poder ver esta herramienta. También otra cosa necesaria para poder acceder a esta herramienta es tener una licencia al modo profesional. Si le dan a la página suscribir, pueden ver todas las funciones disponibles con la licencia del modo profesional y pueden ver aquí Plan Cero Neto. Si están interesados en probar esta herramienta, por favor contáctenos a nuestro correo electrónico que está aquí, que les vamos a proporcionar una licencia de prueba para que prueben la herramienta los que participaron en este seminario. Así es. Muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas es, ¿qué sucede con el Plan Cero Neto si modifico los archivos de las instalaciones individuales? Ok, como dije anteriormente, si le dan doble clic a una de estas instalaciones, se abre el archivo individual. Pueden editar cualquier cosa en estos archivos y cuando se van a la cartera, pueden ver que hay un lapicito cuando se encuentra en modificación y le pueden dar a actualizar y toda la información que modificaron va a actualizar en el portafolio. Perfecto, María, muchas gracias. Eh, otra pregunta sería, una vez que se construye el portafolio y RedScreen ejecuta el Plan Cero Neto,
¿Cuáles serían los siguientes pasos lógicos para afinar el análisis y tener mejores resultados? Por ejemplo, podemos ir a nuestros archivos individuales y podemos, si le damos instalación, podemos ajustar la escala del arquetipo dándole clic a este botón y podemos escalar el arquetipo al tamaño de nuestra instalación. Podríamos poner aquí en vez de 12.000, ponte que tengamos nuestra instalación sea de 10.000 y podemos ver cómo se ajustan los datos totales de la instalación. También podemos escalar con un exponente el consumo de combustible. Si sabemos que el consumo de combustible en nuestro caso es 10% más alto, o reducir el costo porque nos dieron un descuento de 20%, podemos hacer ese tipo de cambios y después le damos clic aquí, copiar en el modelo. Y fíjense que ahora va a generar un definido por el usuario y básicamente está modificando con la escala que acabamos de configurar los totales de la instalación. También podemos volver a nuestro arquetipo, le damos comercial institucional, y podríamos editar y calibrar aquí en comparación de acuerdo con nuestro consumo de combustible histórico, que viene de facturas de energía, y podemos calibrar nuestro modelo a que se parezca más a lo que realmente tenemos en nuestras instalaciones. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, otra de las preguntas que me gustaría abordar que tenemos, que nos han hecho, mencionaste la posibilidad de crear y utilizar una base de datos personalizada para las emisiones de gas efecto invernadero en el análisis. ¿Podrías mostrarnos en dónde y cómo hacerlo? Ok. Tienes que estar en el archivo de portafolio. Te vas a archivo, configuración, y si bajamos, vamos a la sección de emisión, le damos clic en base de datos, se va a abrir esta ventana. Fíjense que los que ya están configurados son Canadá y las provincias de Canadá, pero podríamos editarlo a cualquier tipo de ubicación. Se le damos, por ejemplo, le podemos dar duplicar, y en vez de Canadá esto se va a llamar Chile, y buscamos aquí país, región, Chile, y editaríamos los valores de emisión para nuestro caso específico. Okay. Perfecto, y ya con esos datos podemos utilizarlos en nuestro plan cero neto. Correcto. Bueno, aprovechando que estamos con la base de datos en configuración, ¿hay alguna manera de personalizar las tarifas de electricidad y de combustible que son utilizadas en el análisis, aparte de los factores de emisión? Sí, y ya que estamos aquí, seguimos en la misma página de configuración. Si bajas un poquito más, te vas a electricidad y combustibles. También tiene aquí la base de datos. Y puedes crear también, como hicimos anteriormente, una base de datos de tarifas de electricidad y combustible para tu caso. Perfecto. Tenemos otras preguntas también en el chat. Una de las preguntas es, ¿cómo se genera un reporte final red screen? Ok, si quieres generar un reporte para tu cartera, te vas a informe, es la misma pestaña para instalaciones individuales que para
cartera y prácticamente creas aquí el informe, o también puedes ir a personalizado y puedes crear y customizar para tu caso lo que quieras presentar. Igualmente lo puedes hacer a nivel de instalación individual. Está aquí informe y personalizado. Aquí puedes crear lo que tú quieras en base a los gráficos creados en las otras pestañas. Y tengan en cuenta que este informe está disponible en 38 diferentes idiomas. Esto se traduce automáticamente desde el software. Bueno, muchas gracias, María. La siguiente pregunta sería, ¿puedes hablarnos de las estimaciones de costos que se incluyen para las medidas de eficiencia energética? Sí, vamos a ir a... Ay, lo cerré. Disculpa. Ya. Déjame abrirlo otra vez, lo cerré sin querer. Mientras se abre el archivo, la grabación del webinar será disponible en nuestro canal YouTube de Aprendizaje en Línea en Español, para todos aquellos que quieran volver a verlo y ver todas las funcionalidades y cómo crear su plan cero neto. Bueno, mientras se abre, ya se abrió. Ya se está abriendo. Ok, los costos vienen, por ejemplo, si nos vamos a la pestaña de energía y nos vamos a el uso final de luces, podemos ver base de datos de costos específicamente para las luces, y esto ocurre en cada uno de los usos. Tenemos estimaciones de la base de datos mínimo y máximo y promedio, y aquí uno puede editar en base a los costos de nuestro proyecto en particular, o se puede utilizar estos valores de RedScreen. Puedes definir estos valores y puedes hacer el cambio de la moneda, etcétera, y pegar estos datos al estudio de factibilidad. También tienes la pestaña de costos, donde se generan todo el análisis de costos y puedes editar cualquier gasto, y de ahí es donde vienen los costos que salen en el portafolio. Uy, disculpa, Daniel, no, te estás en mute. Disculpen. Muchas gracias, María. Sí, yo creo que con eso respondemos una de las últimas preguntas que nos hacen en el chat, que es de los precios que toma RedScreen de referencia para generar los flujos. Si se actualizan, cada cuándo se realiza y cuáles equipos o fabricantes son de referencia. También nos preguntan, creo que aquí viene también en la base de datos. Sí, bueno, si aquí uno edita algo, automáticamente se va a reflejar en esta pestaña de costo y finanzas. Y para actualizarlo dentro del portafolio, sí tienes que ir a portafolio y darle a actualizar. Y se van a venir todos los cambios realizados en las instalaciones individuales. Excelente, muchas gracias, María.
Otra pregunta sería, ¿qué moneda utiliza el estudio? ¿Se puede cambiar la moneda si estamos en otro país? Sí, podríamos cambiar la moneda otra vez en archivo, configuración, y podemos ver aquí moneda. También puedes cambiarlo dentro de los archivos individuales. Configuración, moneda, y eso se va a actualizar va a actualizar los costos a la moneda que escojamos. Excelente. Muchas gracias. Una última pregunta. Bueno, simplemente ¿podrías, por favor, abrir los arquetipos para ver los arquetipos de reducción profunda que tenemos en RedScreen? Si es posible ir en los posiblemente desde inicio y poder ver todos los arquetipos Ok. que tenemos disponibles ahorita. Si vas a inicio, le das a analizador de energía virtual, puedes ver todos los tipos de arquetipos que están en RedScreen actualmente. Puedes escoger aquí transporte, por ejemplo. Tienes aeronave, marítimo, tren, vehículos todoterreno, vehículos de carretera. También podrías ir a cualquiera de estos bienes inmuebles o centrales de generación. Por ejemplo, solar, eólico, gas, entre otros. Excelente. Muchísimas gracias, María. Estas son todas las preguntas que tenemos. Recuerden, si tienen alguna otra pregunta, no duden en enviárnosla al correo electrónico de atención al cliente RedScreen que puse en el chat. Y recuerden preguntarnos por la licencia de software de prueba. María, ¿tienes algo más que agregar antes de finalizar? No, eso es todo por hoy. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en nuestro seminario web. Aquí concluimos nuestro seminario y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.